Listo. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es 6 de junio de 2019. Estamos en una audiencia preliminar en el expediente caratulado Causino, María Eve, Liliana y otros contra GSBA por responsabilidad médica. Número de referencia 2051/2017. Soy el titular del juzgado, el doctor Víctor Rodolfo Triunfetti. Para el registro audiovisual nos vamos a presentar. Yo soy la doctora Natalia Sabra y vengo por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Javier Álvarez Calle, apoderado lector. Bueno, bienvenidos nuevamente. Les cuento, por lo que estamos viendo no tenemos demasiadas dificultades para el tema de la prueba. Voy a hacer algunas precisiones, cualquier cosa usted me corrige y después les cuento cómo va a quedar la prueba que han ofrecido. Le voy a hacer unas preguntas con los testigos y listo. Hay todo un tema con respecto a el instrumento que fue adquirido por vía de secuestro, por vía de prueba anticipada, y ustedes hacen una referencia a folios 10 y 11 de ese documento, pero hay un solo folio que es el 11. Simplemente quiero aclarar eso. Sí, en realidad la divergencia está entre esta hoja que arriba dice interconsulta, que creo que está como 11, esta. Es una sola hoja. Porque después se incorporaron 3 hojas, pero aportadas por el gobierno. Sí. Pero, digamos, no hay ninguna cuestión que tenga que ver con la adulteración, sino con la interpretación y por los eso, contenidos. para dejarlo Eso está claro, pero es una sola hoja, nada más. Las divergencias que nosotros mencionamos entre la hoja de epicrisis y esta que bien, perfecto. Eso queda clarísimo. Entonces, bueno, después, ese tema, después tenemos el tema de los testigos, que, a ver, ¿dónde está la presentación? Bueno, la última vez que vino usted estábamos con el tema de los perros. Sí, yo sí me acuerdo. Bueno, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 testigos. Entonces vamos a empezar por el primero, que es Noelia Sabrina Moure. ¿A qué efecto vendría? Los dos primeros, sí, Moure y González, sí, son testigos de los hechos. De los hechos en el hospital. En el hospital. ¿Estaban allí presentes? Estaban allí presentes. Ah, bueno, perfecto. Van a citarse, no hay ningún problema. Y Hugo Neri Meneses Saavedra, Andrea Soledad dos Santos y Jorge Ariel Ibarra. Meneses Saavedra es un conocido, particularmente de fallecido en Sobuso, conocía su trabajo, su hacer diario, es vecino, son todos vecinos, su forma de vida. Forma de vida, y está convocado para interrogarlo sobre el daño material y su actividad. Bien. El Andrea Soledad dos Santos también es vecina, conoce a la familia y está convocada para ser interrogada sobre el daño moral y psicológico y el progreso de la familia y el material desde ese lugar. Y Jorge Ariel Ibarra también es un comerciante vecino que también conoce a la familia en general y conocía, desde hace muchos años, conocía a Enzo Buso y su actividad. Bueno, vamos a citarlos a todos los testigos. Lo único que más o menos le anticipo después por el tema de la prueba, ¿no? En general, mi criterio es, como ustedes reclaman el tema del valor vida y lo que representó la pérdida del señor Buso, para como sostén y todo lo demás, no va a haber ningún problema con las preguntas, todo. Con respecto al daño moral, les anticipo que soy más estricto, porque para mí la jurisprudencia y la doctrina ya de por sí genera, digamos, que esta pérdida en estos vínculos, más allá de que después haga lugar a la demanda, ¿no? Pero le digo por dónde va a andar el interrogatorio, para ceñir. Los testigos van a venir todos el mismo día, con una diferencia de que los tenemos asignados, entonces ya le anticipamos el día, que es dentro de 2 semanas, ¿no? 18 de junio.
con esta diferencia, ¿no? Pero después le damos copia del acta, no tengo ningún problema, pero se lo cuento, se lo anticipo. Tenemos los 3 primeros a las 9 y los últimos 2, para que no se estén esperando tanto tiempo, ignoro cómo van a ser la extensión, a las 9:30, nada más que eso, para avisarlo. Entonces, todos van a ser convocados. Después, lo que le pido, acá hay un párrafo especial, que las cédulas de las confecciones las presenten en plazo, porque tenemos la agenda ya fijada y nos corre el tiempo para no perder, ¿no?, ese día que está asignado, que es el 18, porque después con una demora o un rebote por una observación en la cédula se nos desmorona toda la agenda y se nos frustra de que vengan todos. Una pregunta. Con respecto al daño psicológico, que tiene ahí la demanda, hay una... La demanda. Perdón. El daño psicológico... Bueno, acá ustedes en el punto 10 sería D, hablan del daño psicológico, cita de doctrina, el concepto, todo, y después, cuando hablan del quantum resarcitorio, cómo serían las pautas, hablan, del costo del tratamiento, la magnitud, pero hablan del resto no asimilable. ¿Qué es esto? ¿Qué sería el resto no asimilable? No, está bien, esto es una terminología que se usa no demasiado, pero es decir, con el tratamiento psicológico se espera la recuperación del daño psicológico del individuo, y hay otro que no, que va a quedar, digamos, crónico, incorporado a su daño esencial. Eso lo dirá el perito, pero no sabemos. Igual está bien, igual en el caso de prosperar la demanda, la idea es preparación integral, era una cuestión terminológica. Bien, perfecto. Entonces, creo que tenemos los puntos de pericia, ¿no? Bueno, después les cuento, los puntos de pericia, pero sí, bueno, en informativa estamos pidiendo un certificado de discapacidad, pero para evitar el traslado de documentos, más que me lo manden directamente el hospital. Perdón, el Ministerio de Salud, disculpa. Y después, los puntos de pericia los respetamos en su sentido, a todos. Lo único que nos parecía que algunos eran imprecisos, los reordenamos, o que eran repetitivos, por lo tanto los ordenamos, porque están todos de alguna manera consignados, ¿no? Yo, el acta que va a ser, ¿cuál es el acta que va a esta? ¿Cómo va a quedar? No, bueno, esos quedan de acuerdo a lo que me acaba de decir. A ver, te cuento, Natalia. Punto pericia médica. ¿Querés que los lea? No, pero yo te los voy a corregir ahora, porque dice, describa la atención médica brindada al señor Buzo en el Hospital Piñeiro según la historia clínica. Informe que asentó la doctora Matilde Fernández en el folio 10 de la historia clínica respecto a la asistencia respiratoria mecánica. Queda como eso. Sacamos el tema de aclarar folios. Perdón, el folio 11. En el folio 11. Exacto. Y se suprime sería 2i. ¿Me seguís? Sí. Vale. Después.
Después, el punto 4 no va, porque no son dos folios, la contradicción. ¿Está? Bueno, después todo lo demás que lo voy leyendo más o menos cómo va a quedar. El punto 5 es informe si en la historia clínica se asentó la concentración de oxígeno y en su caso indique si es un dato relevante y por qué. Algunas también las modifiqué porque daban por cierto que habían ocurrido los hechos y las puse en potencial para poder formularle el punto alterito, ¿tá? Pero está respetado la búsqueda de lo que usted quiere. 6. Informe si en la historia clínica se asentaron las dosis y las veces que se suministraron dexametasona endovenosa e hidrocortisona endovenosa y en su caso indique si es un dato relevante y por qué. 7. Informe si se asentó en la historia clínica a qué hora se determinó que el paciente no respondía al tratamiento y en su caso indique si es un dato relevante y por qué. La 8ª es informe si para el caso de un edema como el que sufrió el señor Buzo resulta relevante asentar en la historia clínica la descripción de cómo se presentan labios, lenguas y fauces en el paciente y asimismo indique si en el caso de auto se asentó dicho detalle. Suprimimos el punto 9 que usted ofreció, lo tiene ahí porque quedó incluido en lo que sería nuestro punto 18, después ahora lo vamos a llegar ahí. Bueno, el punto 9 queda de esta manera: informe si consta que se le haya efectuado al paciente o a sus familiares un interrogatorio previo sobre antecedentes, alergias, alimentos o medicación ingerida, picadura de insectos, etc. Y en su caso indique si se trata de datos relevantes y por qué. El 10, informe qué es la anafilaxia y explique su etiología, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. El 11, informe qué datos deben recabarse en un adecuado examen físico ante una sospecha de anafilaxia. 12, informe si en la historia clínica consta que se haya registrado el estado general del paciente, su estado mental, neurológico, signos vitales, características de la piel y en su caso indique si se trata de datos relevantes y por qué. El 13, informe si consta en la historia clínica que se hayan descrito ruidos en la entrada de aire y en su caso indique si se trata de un dato relevante y por qué. El 14, informe si se realizaron estudios básicos para un paciente grave con dificultad respiratoria, como hacer radiografía de tórax y electrocardiograma. El 15, informe cuánto tiempo transcurrió hasta que determinaron que el paciente no respondía al tratamiento. El 16, informe si surge de la historia clínica que el paciente fue intubado y en su caso si lo fue antes o después de padecer el paro cardiorrespiratorio. Esto es uno de los puntos que hemos reformulado, ¿no? El 17 también está reformulado, dice informe si existe constancia de la presencia y asistencia al paciente de un anestesista. Es una fusión de los puntos 18 y 19. El punto 18, que era el que le había prevenido antes, dice informe si de la historia clínica se desprende que hubo dificultades para lograr la intubación del señor Buzo y en caso afirmativo, si resulta aconsejable entonces la presencia de un cirujano para realizar una traqueotomía de urgencia, incorporando acá el punto 20 de su ofrecimiento. En el 19 dice informe qué es la traqueotomía, en qué casos está indicada y si era aconsejable para el caso del señor. El 20 dice describa, en este caso el punto 19 es una reformulación de su punto 21, ¿no? Igual todo esto después lo puedo ir chequeando con el registro audiovisual para ver cómo le quedó, pero lo hemos respetado. El 20 dice describe cuál es el tratamiento farmacológico para un paciente que presenta síntomas de shock anafiláctico compatible con edema de glotis y en su caso indique cuál es la droga de elección. El 21 informe qué utilidad tiene el uso de epinefrina, adrenalina en casos como el de autos y si fue indicada y suministrada dicha droga. El 22 dice informe qué utilidad tiene el uso de antihistamínicos H1 en casos como el de autos y si fue indicado y suministrada dicha droga. Y el 23 dice explique si los protocolos clínicos implementados, esto lo agregamos nosotros, ¿no? Explique si los protocolos clínicos implementados en la atención médica del señor Buzo se ajustarían a las reglas del arte de curar para el caso de un paciente ingresado en guardia por ambulancia en situación de urgencia. Bueno,
la pericia psicológica, le cuento que el punto 1 y 2 en rigor están, digamos, asumen o conjugan los puntos 3, 4 y 5 de la actora que los hemos suprimido. Dice, punto 1, indique el estado psíquico actual de las coactoras, indique si como consecuencia de la muerte del señor Buzo las coactoras padecen daño psíquico y en su caso de ser así, informe qué consiste el mismo. 3. Fundamente en base a los criterios de la disciplina el resultado del dictamen respecto del estado psíquico de las actoras, por lo tanto ofrezca un diagnóstico detallado indicando los fundamentos y métodos utilizados para arribar a tal conclusión. Esto es una reformulación de los puntos 6 y 7 que usted ofreció. El 4 dice, en caso de constatarse incapacidad derivada de daño psíquico, indique su grado. Es una reformulación del punto 8 de su ofrecimiento. Y el punto 5 dice, en su caso indique para cada una de las actoras el tipo de tratamiento psicoterapéutico correspondiente, precisando su duración, cantidad de sesiones y costo estimado. Es una reformulación de los puntos 9 y 10 de su ofrecimiento. Bueno, lo demás es de forma. Yo creo que no tenemos más nada. Perdón, Sí. eso cuando grado y características en orden a si era permanente, si era Claro, o sea, la permanente, capacidad ¿no? tiene que fijar todos los detalles, tiene que ser completa. Está bien. Esa es la búsqueda, ¿no? Porque quedó Sí, solo sí, grado. pero por si eso. no, bueno, normalmente entiendo que el daño psíquico, si no es permanente, no es daño psíquico. Está bien, es una psicóloga. Pero bueno, Está bien. lo va a decir la psicóloga. Bien. ¿Está? Bueno, ahora Sí. estamos. ¿Hay algo más para contar acá? Perdón, sí, a ver. Ah, bueno. Está bien, no, bueno, sí, está bien, perdón. No hay pruebas sobre, como el trámite de adveración de la prueba documental, digamos, no hubo de conocimientos, sino que hubo interpretaciones. No se va a producir la prueba de informe para ver si eran o no, digamos, auténticas, etcétera, de la autoría, etcétera. ¿Está claro? Eso no va. Bueno, y por supuesto la interpretación de estas piezas quedará a cargo del médico legista, ¿no? Eso hay otra cosa más. Ah, perdón, me había olvidado. A la pericia, a los puntos de pericia del GCA se han respetado integralmente, ¿no? Nada más, sí, es un detalle. Sí. Bueno, entonces, ¿vamos? Sí, después te decimos bien la fecha de las testimoniales. Sí, ahora le damos copia. ¿Viste? Copia. Se va a llevar la copia con las fechas. Sí, ya estaríamos. Bueno, entonces... Por favor, que acrediten el financiamiento de Sí. los oficios en el término de 10 días bajo procedimiento de tenerlos por desistido. Bien, bueno, voy a ver si cierro el registro audiovisual. ¿Ustedes quieren decir algo más o tal? Todo bien. No, sí, quiero decir una Sí. cosa más. Hay uno de los testigos que creo que cambió el domicilio. En cualquier caso yo asumo la responsabilidad de la comparecencia, pero voy a intentar hacerlo en ese tiempo para que llegue. ¿Cuál sería? Creo que es el anteúltimo que me lo dijo. Porque para asumirla tiene que tener el nombre del testigo. No, Hugo Neri Meneses Saavedra. Bueno, usted asume el compromiso de traerlo al testigo. Sí. Bueno, con la consecuencia de que... Por supuesto, sí. Queda clarísimo, entonces quedó claro registrado. El color del acta, mejor también, por las dudas, para que no olvidarte. Menéndez. Sí. Meneses, perdón, Saavedra. Meneses. Bueno. Voy a cerrar el acto entonces. Perfecto. Vamos, claro. Entonces cerramos el registro audiovisual y vayan con el acta escrita. ¿Listo?